Empezamos con esto, ¿sí? Y dice, ¿puedo usar mi teléfono en clase? La respuesta, por lo general, no, ¿sí? Nosotros como docentes tenemos como a veces eso de, no me gusta que estén utilizando el teléfono, pero les voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Quiénes de los que estamos acá presentes, bueno, y también a mis usuarios virtuales en este momento, no trajeron su celular? Levanten la mano. Eric, tenemos... no es cierto. ¿Sí? Ahora imagínense en estas nuevas generaciones, ¿sí? Que evidentemente pasan pegadas al teléfono. Creo que es tan fácil acceder a la información y a la interacción social mediante un teléfono celular. Sí, creo que todos tenemos uno. Bienvenido, buenas tardes. Así que, bueno. Ay, perfecto. Bien, los temas que vamos a abordar el día de hoy para esta metodología, primero vamos a hablar acerca del contexto y quiénes son nuestros usuarios, ¿sí? Cómo vamos a entender esta como dinámica de cambiar a los estudiantes por usuarios. Luego vamos a hablar directamente de la metodología GoOn, luego acciones, ¿sí? Que debemos tomar para empezar a implementar estas metodologías y un plan de acción que les voy a explicar de una forma bastante breve el día de hoy. Y por último dejamos un espacio de comentarios y preguntas. Iniciamos entonces con el contexto y con los usuarios. Me gusta iniciar siempre con estadísticas para que veamos realmente el impacto, ¿sí? Que estamos teniendo hoy en día con el uso de la tecnología. Y de acuerdo a este estudio realizado en enero del 2018, ¿sí? Los datos que están acá están en millones, es un estudio que se hizo de la población digital global, ¿sí? Y primero tenemos los usuarios de Internet, ¿sí? Son 4.021.000 usuarios de Internet en enero del 2018, imagínense. Solo en lo que va de este año. Luego, usuarios de Internet, pero en el teléfono móvil, ¿sí? Y tenemos 3.722.000. Luego, si lo hacemos un poco más específico, tenemos usuarios en redes sociales, 3.196.000. Y ahora, usuarios en redes sociales en teléfonos móviles, tenemos 2.958.000. Y como les digo, estos datos son solo de enero del 2018, ¿sí? Es bastante impactante. Ahora bien, usuarios globales de smartphones, ¿sí? De teléfonos inteligentes. Tenemos del 2014 al 2017 y lo demás pues es un forecast, podríamos decir. Tenemos, los datos están hechos en billones, están dichos en billones, y en el 2014 tenemos 1.57 billones de usuarios de smartphones, ¿sí? Lo que nos da un resultado que para el 2020, ¿sí? De acuerdo a la predicción, tendríamos 2.87 billones de usuarios de smartphones. No lo podemos negar. Sí, y tal y como iniciamos la conferencia, todos acá tenemos un smartphone. Eso es seguro. Bien. Un poco más de impacto estadístico. Ahora bien, si ya lo traemos al área que nos compete, ¿sí? Que es la tecnología y la educación, tenemos tecnologías para el aprendizaje. Este fue un estudio que se realizó en el año 2016 en Estados Unidos, evaluando a 3.311 estudiantes. ¿Sí? Y tenemos que el uso de las tecnologías en un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Favorecía en el 63%, perdón, la eficiencia de los estudiantes, en un 54% la confianza, ¿sí? De los estudiantes. Voy a leerlos así aleatorios. Tenemos un 46% la disminución del estrés y eh, habilidades para requerimientos no académicos un 34%. ¿Sí? Entonces podemos ver que de acuerdo a lo que se ha analizado hasta el momento, sí hay un impacto de acuerdo al uso de tecnologías para el aprendizaje. Ahora bien, esto es un poco más específico. Este fue un estudio realizado en enero del 2018, ¿sí? Evaluando una audiencia de 283 estudiantes de Guatemala, de la Escuela de Diseño Gráfico, y tenemos que el 67% está de acuerdo con el uso de tecnologías móviles con el fin del aprendizaje, ¿sí? Y únicamente el 33% no está a favor de esto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es entonces GoOn? Ya que ya entendimos el contexto, los usuarios y cómo funciona, GoOn es entonces un enfoque pedagógico tecnológicamente amigable, ¿sí? Prácticamente aceptamos el uso de teléfonos móviles en nuestra aula de clases. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque el compromiso de hoy en día de los estudiantes es carente de acuerdo a la toma de decisiones dentro del aula, ¿sí? Poner atención dentro del aula, entre otras funciones como estudiante. Y lo que queremos hacer con esto es aumentar la motivación del estudiante, ¿sí? Mediante experiencias de usuario.
Y les pregunto, ¿cuántos han escuchado del attention span o el tiempo de atención? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿A cuánto consideran ustedes que corresponde el tiempo de atención de cualquier persona hoy en día? 5 minutos. ¿Qué más? 8 o 10 minutos. ¿Más? Ya se aburrieron. Bien. Los datos son más alarmantes de lo que creíamos. Un estudio que se realizó en el año 2000 indica que el ser humano pone atención en 12 segundos. Si no los captamos en esos 12 segundos, ya no nos van a poner atención. O probablemente sí nos pongan atención, pero nos va a costar muchísimo más aumentar la curva de la atención. Ahora, para hacerlo un poco más grave, esto fue en el 2000. En el 2013 disminuyó a 8 segundos. ¿Por qué vemos que hoy en día todo es tan rápido en el teléfono móvil? Porque si una aplicación desde un instante, desde estos 8 segundos, no capta nuestra atención, es muy probable que digamos, es muy difícil utilizarla, ya no tengo deseos de utilizarla, etc. Y para hacer una comparación un poco más grave y un poco chistosa, la atención que tiene un pez dorado es de 9 segundos, es incluso más de lo que se tiene hoy en día. Tomando en cuenta que este estudio fue del 2013, ¿sí? Es bastante grave la situación y alarmante. Ahora bien, con esto nos estamos enfrentando, ¿sí?, a una población estudiantil bastante joven, que está adecuada al uso de la telefonía móvil y no únicamente al uso de los smartphones, sino a cualquier otra tecnología para fines educativos o para cualquier otro fin, ya sea interacción social mediante redes sociales, etc. Los muy llamados millennials, ¿sí?, que conocemos como millennials. Es un término que se ha estado acuñando últimamente, ¿sí? Y bueno, algunas de las características de los estudiantes millennials, primero, todo es acerca de ellos. Mis interacciones en redes sociales, mis likes en redes sociales, quién me está viendo en redes sociales, etc. Por lo tanto, buscan la atención. Tenemos que conocen muy bien la tecnología, ¿sí? Para nosotros, pues obviamente vimos el nacimiento de los teléfonos inteligentes. Ellos, pues ya nacieron con ellos, ¿sí? Y lo podemos ver, hay tantos videos en internet hoy en día que vemos a los niños súper chiquitos ya manejando una tablet y buscando cosas, ¿sí? Y todo es tan fácil para ellos. Por lo tanto, la tecnología es uno de los factores que está a favor de esta generación. Más datos interesantes acerca de los millennials. Siempre están en búsqueda del emprendimiento. Por lo general no buscan ser subempleados, ¿sí?, de alguna compañía, sino ellos tratan de crear sus propias ideas, ¿sí?, mediante el emprendimiento. Tienen fácil e inmediato acceso a la información, ¿sí? En mis tiempos era en carta, y en carta era maravilloso. Era como, ay, sí, ¿dónde encuentro todo? Todas las investigaciones del colegio de Encarta. Ahora, desde el teléfono móvil, uno puede estar dando una clase y el estudiante ya está buscando si es cierto o no lo que estamos diciendo, ¿sí? Bien, por lo tanto, tienen un acceso inmediato a la información. Luego tenemos que buscan feedback constante, ¿sí? Y esto nos trae a que buscan mentores, a diferencia de generaciones anteriores, de acuerdo a lo mencionado en este estudio, que dice que generaciones anteriores esperaban a terminar un proceso y que sus resultados fueran evaluados, a diferencia de esta generación que buscan feedback constante desde la realización del proceso, ¿sí? No esperan a que llegue el resultado para esperar la retroalimentación, ¿sí? Bien. Ahora que ya conocemos el contexto al cual nos estamos enfrentando y a los usuarios que tenemos como estudiantes en un día, vamos a hablar entonces puntualmente de qué es la metodología GOON y en qué consiste. ¿Cómo funciona la metodología? Hay 3 pilares principales para esta metodología. Tenemos primero un criterio, una pedagogía y un enfoque. El criterio que vamos a utilizar es el criterio TIC, o en inglés ICT, que es Tecnologías para la Información y la Comunicación. Sí, es algo que se maneja mucho hoy en día para el desarrollo de cualquier software o aplicaciones. Luego tenemos la pedagogía. Evidentemente, si lo estamos alineando con el área pedagógica y el área de la educación, necesitamos tener esta base que sopese también esta parte. Y hacemos uso de la taxonomía de Bloom. Y el enfoque es el modelo BARC. Más adelante les voy a explicar un poco de cada uno de estos. Bien, cuando hablamos del criterio TIC, ¿sí?, son tecnologías de la información y de la comunicación. Cuando hablamos de la información, es el fácil acceso a la información para cualquiera de los usuarios, y la comunicación para que exista interacción, ¿sí?
Ahora bien, ¿en qué consiste este criterio? Puntualmente, que todos los recursos que nosotros vayamos a utilizar en un ambiente de clases tienen que ser altamente interactivos, ¿sí? El estudiante necesita ser escuchado. De acuerdo a lo que conocemos hoy en día de esta generación. Que toda la información y todos estos recursos sean accesibles, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer uso de cualquier página de internet como recurso, cualquier aplicación de telefonía móvil, etcétera, que sea accesible para todos, ¿entiéndase? Si es gratuita, mejor. Sí, es lo ideal, es lo que se busca. Y por último, si es gratuita, que sea confiable, ¿sí? Porque hoy en día, ya que tenemos fácil acceso a cualquier cosa que está en internet, muchas veces no es confiable. Entonces necesitamos verificar que sea interactiva, accesible y confiable. Esto de acuerdo al criterio que utiliza el proyecto GoOn. La pedagogía, ¿sí? La taxonomía de Bloom, vamos a dar una pasadita súper rápida, que nos habla de la pirámide, que lo principal es crear, si lo vemos de una forma invertida. Crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y memorizar, ¿sí? Va de acuerdo a los procesos que toman los estudiantes o cualquiera de nuestra audiencia para poder llevar desde lo más simple hasta lo más complejo el desarrollo pedagógico. Y por último tenemos el enfoque VARC. ¿En qué consiste el enfoque VARC? Consiste en que todas las personas aprendemos de una forma diferente, ¿sí? Y muchas veces tomamos en cuenta que como nosotros aprendimos sentados, escuchando, ¿sí? Creemos que todos aprenden escuchando. Pero hoy en día tenemos estudiantes que son visuales, especialmente en carreras como las nuestras, ¿sí? En esta rama, en diseño gráfico y en arquitectura. Visuales no significa que en otras ramas pues tampoco tengamos estudiantes que aprenden de la forma visual. Bueno, visuales, audiovisuales, ¿sí? Hay personas que aprenden leyendo. Yo pongo por lo general el ejemplo de mi mejor amiga. Ella lee un texto y en un ratito ya se lo aprendió, ¿sí? A mí me cuesta mucho más. Yo necesito leerlo otra vez, hacer un resumen, ¿sí? Pero es porque ambas tenemos una forma diferente de aprender, ¿sí? Por lo tanto, imagínense cubrir todo esto, probablemente en un salón de 40 estudiantes es prácticamente imposible. Pero lo que hacemos es que los recursos que utilizamos son variados, para que cada estudiante pueda aprender, ¿sí? De acuerdo a su forma de aprendizaje utilizando el modelo VARC. Entonces tenemos estudiantes que aprenden viendo, estudiantes que aprenden escuchando, estudiantes que aprenden leyendo, ¿sí? O escribiendo, y por último tenemos los kinésicos. Los kinésicos son muy importantes hoy en día, ¿por qué? Gente que aprende tocando, moviéndose. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos un teléfono móvil enfrente, esto de estar dándole tap al teléfono ya está haciendo que yo memorice ciertas cosas, ¿sí? Bien. Como les digo, estos son los 3 pilares principales que utiliza el proyecto GoOn. Ahora, en serio, ¿cómo funciona el proyecto GoOn? Tomando en cuenta estos 3 pilares, vamos a crear, ¿sí? La asignatura que nosotros creamos de acuerdo a esto. Primero, dividirla en módulos. Es más fácil si nosotros dividimos desde un inicio. Esto se recibe, este es el módulo 2, este es el módulo 3 y el módulo 4, ¿sí? Dividiendo desde lo más simple hasta lo más complejo de acuerdo a los contenidos que tenemos durante el desarrollo del curso. Por lo tanto, la división de 3 o 4 módulos es lo ideal. No podemos excedernos de ese número ni hacerlo menor, si no, no tendría sentido que estuviéramos trabajando con módulos, ¿sí? Bien. Luego, la aplicación de tecnologías en clase. ¿Cómo? Con ciertas herramientas y ciertas aplicaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionaría el proyecto GoOn aplicado en una clase. Y por último, el uso de plataformas en línea. Ahora vamos a ver cómo hacemos este vínculo, digamos, entre una clase presencial y una plataforma en línea. Lo básico, ¿sí? Cosas que ya conocemos de acuerdo al desarrollo pedagógico, de una clase. Primero, si tenemos una clase presencial, iniciamos desde lo más básico, la asistencia, ¿sí? Algo que todos cubrimos. Luego, la presentación del contenido. Este tendría que ser el modelo ideal para una clase. Después de presentar el contenido, realizar una actividad para comprobar si este contenido realmente fue entendido, ¿sí? Y por último, las conclusiones. Muchas veces por cuestiones de tiempo o porque el contenido es muy extenso, puede variar de acuerdo a los contenidos que nosotros estemos desarrollando, no nos da tiempo de llegar a la parte de las conclusiones. Sin embargo, esto podemos solucionarlo con el uso de plataformas virtuales. Ahora bien, lo básico para una clase, como dijimos, asistencia, contenido, actividades y conclusiones. Del lado de la plataforma en línea, ¿qué necesitamos? El contenido y la actividad se suben tal y como nosotros los presentamos. Si utilizamos una presentación PowerPoint, esta presentación PowerPoint la subimos al campus virtual, ¿sí? Y la actividad la describimos en el campus virtual para que tengan entendido los estudiantes qué fue lo que se trabajó en esta semana. Por lo tanto,
Esta parte, el contenido y la actividad, lo resumimos en los materiales que subimos al campus virtual. Luego tenemos la tarea, ¿sí? Las instrucciones de la tarea, que estén escritas en algún lado y que sean visibles para todos. Y luego, ¿cómo evaluamos la parte de las conclusiones? Si no nos dio tiempo, por ejemplo, de cubrirla durante el tiempo de clase, mediante una discusión, ¿sí? Podemos hacer un foro abierto en el uso del campus virtual o un test, que podríamos dejarlo para que ellos lo resuelvan. Ahora bien, esta última parte, los blogs, a mí me gusta agregarlo. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general evaluamos, ¿sí?, los contenidos del curso. Evidentemente estamos enseñando un nuevo contenido, facilitando un nuevo contenido. ¿Qué pasa con los blogs? Es una forma en la que nosotros interactuamos con los estudiantes y vemos realmente qué piensan ellos. Obtenemos sus insights de acuerdo a si fue favorecedora la clase, qué les pareció, qué se les dificultó más. Es un espacio abierto para que ellos tengan el derecho de opinar. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, un ejemplo de cómo funciona GoOn. Al inicio, como les comentaba, lo ideal es dividir nuestro curso en módulos, tomando en cuenta que la mayoría de veces el rango de semanas que tenemos es entre 14 y 16 semanas para desarrollar un contenido durante el semestre. ¿Sí? Por lo tanto, estas 14 o 16 semanas las dividimos en 3 o 4 módulos, según sea lo que nos favorezca a cada uno de nosotros y también de acuerdo al contenido. Antes de iniciar a hacer esta planificación, necesitamos siempre tener el calendario académico y también el programa de la asignatura que vamos a desarrollar para ver la cantidad de contenidos y la cantidad de semanas con las que contamos para poder hacer esta división por módulos. Bien, en este caso, el primer módulo, ¿sí?, yo decidí dividirlo en 4 módulos. El ejemplo que les voy a presentar es de 4 módulos. El primer módulo, vamos a utilizar la pedagogía de memorizar y comprender. ¿Por qué? Por lo general en una asignatura, los primeros temas son introductorios, ¿sí?, de acuerdo a lo que vayamos a desarrollar durante el resto del semestre. Por lo tanto, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, utilizamos memorizar y comprender. Luego, aplicaciones y herramientas que podríamos utilizar tomando en cuenta que la metodología que vamos a utilizar para el primer módulo es conocida como Flip Classroom o clase invertida. La clase invertida consiste en hacer las cosas al revés de la forma en la que convencionalmente la hacemos, ¿sí? Una clase convencional consiste en todos nos juntamos y cuando estamos juntos desarrollamos el contenido, lo presentamos y en la casa los estudiantes desarrollan sus proyectos y sus tareas. ¿Qué sucede? En un modelo invertido, nosotros dejamos el contenido para que los estudiantes lo vean desde su casa, ¿sí?, y al momento de llegar a la clase presencial trabajamos en sus dudas. Y ahí prácticamente hacemos la tarea, es darle vuelta a lo que convencionalmente conocemos como el modelo regular, digamos, de clases. Por lo tanto, esta sería la primera metodología que utilizaríamos solo en un módulo, ¿sí? Tomando en cuenta que el semestre es de 16 semanas y vamos a dividirlo en 4 módulos, serían 4 semanas por módulo, ¿sí? Por lo tanto, no tendríamos que quebrarnos la cabeza generando todo el contenido para todo el semestre, sino únicamente para 4 semanas, ¿sí? Bien, ahora bien, existen aplicaciones y softwares que nos pueden ayudar a generar este contenido de una forma más sencilla. Un ejemplo de esto son, primero, el uso del campus virtual. En este caso tenemos el uso de Moodle, ¿sí? Y ahí nosotros subiríamos los contenidos, ya sea hojas de lectura, ¿sí?, lecturas de apoyo, perdón, presentaciones, videos, para que ellos vean el contenido en casa, ¿sí? Y cuando lleguen a la casa empezamos a trabajar entonces en sus dudas y en sus proyectos. Podemos hacer uso también de Google Scholar. Existen ciertas plataformas hoy en día conocidas como MOOCs, que lo que hacen es prácticamente recopilar contenido de varias universidades y estas son libres para el uso de cualquiera, en cualquier dispositivo, ya sea en un teléfono, ya sea en una computadora, ya sea en una tablet. Algunos ejemplos, ¿sí?, para esto puede ser Coursera, EDX, Khan Academy y existen otros más. También podríamos hacer uso de las charlas TED, ¿sí?, que son bastante populares hoy en día, que nos favorecen a presentar un contenido para, utilizando el modelo BART, los estudiantes que aprenden escuchando, ¿sí? Bien. También podemos hacer uso de otras plataformas que son, por ejemplo, Playposit. Playposit es una aplicación que nos permite agarrar un video de YouTube, nosotros lo colocamos en esta plataforma, nada más copiando la dirección, ¿sí? Y nosotros podemos ir poniéndole pausas al video y colocando preguntas. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que el estudiante realmente vea el video? Bueno, véalo y mientras llega al minuto 2, ahí ya está la primera pregunta. Piensen en ella y al siguiente día de clases vamos a abordar este tema, ¿sí? Bien, esto de acuerdo a las metodologías en línea y en clase. Si nos damos cuenta, en la metodología
que es de clase invertida, es al revés. Todo el contenido lo tenemos en línea y en clase únicamente nos dedicamos a resolver las dudas. Para esto podemos usar una plataforma, ¿sí?, que se llama Answer Garden, que lo que hace es prácticamente cualquier usuario. Por ejemplo, ahorita, ustedes desde su teléfono móvil pueden hacer una pregunta y se ve de una vez en la pantalla, ¿sí? Porque a muchos estudiantes les da miedo levantar la mano y preguntar, ¿sí? Puede pasar. Siguiendo con la metodología Go-On aplicada, para el segundo módulo y el tercero, uso la metodología llamada gamificación, ¿sí? ¿En qué consiste la gamificación? Consiste en generar un ambiente de juegos dentro del aula. Ojo, no estoy hablando precisamente de actividades lúdicas dentro del salón de clases. Sin embargo, dividimos al grupo de estudiantes en ciertos equipos para que entre ellos compitan, ¿sí? Y eso hace que ellos mismos tengan la motivación para mejorar porque el otro va peor, ¿sí? Tenemos siempre ese sentido de competencia. La pedagogía que utilizamos para aplicar la gamificación en el segundo y el tercer módulo de una asignatura, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es analizar y aplicar. Ahora bien, ¿qué aplicaciones y qué herramientas podemos utilizar? En clase podemos utilizar, primero, dividir a los estudiantes en equipos. Esto funciona maravilloso cuando estamos trabajando proyectos directamente, ¿sí? Bien, dividimos al grupo en equipos y cada equipo decide o selecciona un avatar. Y este avatar lo va a representar o pueden trabajar una imagen gráfica. Este es el logotipo de mi equipo, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Otras aplicaciones y herramientas que nos pueden favorecer a este desarrollo de juego, ¿sí?, en clase, es el uso de códigos QR o realidad aumentada, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Un código QR es como una código de barras, perdón, ¿sí? Que nosotros lo colocamos en algún lado de la clase y decimos, si usted quiere saber de tal cosa, puede irse a esa esquina, escanea el código y ahí obtiene en su teléfono toda la información, ¿sí? La idea es que se levanten y que se muevan. Evidentemente no vamos a hacer que todos estén corriendo de un lado para otro en la clase, sin embargo, en lugares estratégicos, en la parte de atrás tienen la información de tal cosa, en la parte de adelante la información de tal otra, ¿sí? Mediante el uso ya sea de códigos QR o de realidad aumentada. Y siempre que el estudiante utilice su teléfono móvil. Luego tenemos otras plataformas que son un poco más interactivas. Está Kahoot o Answer Garden, que nosotros colocamos una pregunta y los estudiantes pueden contestar de una forma anónima y en el pizarrón se ven las respuestas de cada uno de ellos. Podemos hacer uso de trivias, ¿sí? Y la parte más importante de la gamificación no es únicamente el hecho de fomentar que ellos compitan el uno con el otro. Sin embargo, pero consiste también, la parte más importante, en entregarles ciertos méritos o insignias, como lo hacen los videojuegos. Prácticamente la metodología de gamificación imita toda la metodología que utiliza un videojuego, pero ya la llevamos a un entorno real, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que al finalizar el módulo 2, nosotros daríamos una insignia de puntualidad a todos los estudiantes que en estas 4 semanas fueron puntuales, ¿sí? Podríamos dar también otra insignia de que, vamos a ver, de que no faltaron, de asistencia completa, ¿sí? O que la entrega del proyecto fue el que tuvo la nota más alta. Damos una insignia también. Esto hace que los estudiantes digan, bueno, yo me quiero ganar mi insignia. Y si se dan cuenta, la ventaja de aplicar la metodología Go-On es que es por módulos. No tenemos que hacerlo todo el semestre. Si no, sería muy desgastante para nosotros como docentes. Esto de acuerdo a las metodologías que utilizaríamos en clase. ¿Qué metodologías utilizaríamos en línea? Siempre una plataforma virtual, tomando en cuenta que en la plataforma virtual siempre vamos a subir los contenidos del curso, ¿sí? También las actividades que hayamos realizado, instrucciones para la tarea, y por último dejamos un blog o alguna encuesta, por ejemplo, sí, bueno, una encuesta, un cuestionario, perdón, algún cuestionario para evaluar si aprendieron los contenidos desarrollados durante esta clase. Las insignias, esto es bastante importante. Cuando hacemos el uso de la gamificación, los estudiantes necesitan ver quién va ganando, ¿sí? Por lo tanto, colocamos qué equipo va ganando por asistencia, ¿sí? O qué estudiante, perdón, esto sería individual, qué estudiante va ganando por asistencia, entonces ellos pueden ver ahí quiénes tienen el premio de asistencia durante este módulo, ¿sí? También podemos ver quiénes sacaron la nota más alta. Este equipo tiene la nota más alta. El segundo lugar es este, el tercer lugar es este, ¿sí? Así que para esto también nos puede servir el campus virtual, para subir esta tabla de resultados de cómo se han desarrollado ellos durante el módulo. Por último, tenemos votaciones. Podríamos hacer alguna pregunta o de opinión en la que digamos, ¿qué opina usted de tal cosa? Siempre orientado al tema. Entonces al estudiante le encanta ver esto. Ah, tantos dicen que esto, tantos dicen que lo otro.
La idea es que ellos puedan ver qué están opinando los demás, ¿sí? Y por último, el blog, el desarrollo del blog, en el que, como les digo, es un espacio abierto para que el estudiante pueda dar sus opiniones al respecto. Y para el cuarto módulo, el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Esto es algo que nos compete muchísimo en la industria en la que nos manejamos, arquitectura o diseño gráfico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para el desarrollo de proyectos durante el último módulo de una asignatura? Primero, la pedagogía que estamos utilizando, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es la más compleja. Crear y evaluar, ¿sí? Pero en este caso, ellos crean, ellos evalúan. ¿Cómo lo hacemos? Algunas aplicaciones y herramientas que podemos utilizar en clase, tomando en cuenta que es un espacio libre de teléfonos móviles, ellos pueden hacer un proyecto y estarlo grabando al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué no? Tomar fotografías del mismo o hacer uso de la grabadora de voz en sus teléfonos móviles. Luego tenemos el uso del navegador, ¿sí? Mientras ellos están desarrollando un proyecto en clase, ¿por qué no usar su teléfono para buscar información de acuerdo al tipo de proyecto que están desarrollando desde su teléfono móvil, desde un navegador del teléfono móvil? Luego tenemos el uso de redes sociales. A veces satanizamos el hecho de utilizar redes sociales en clase, pero imagínense, si ellos desearan, al momento que están exponiendo un proyecto, hacer una transmisión en vivo en Facebook, ¿por qué no? ¿Sí? Bien, el uso, como les digo, de social networks para presentaciones en vivo. Y por último tenemos siempre el uso de códigos QR o realidad aumentada que ellos desarrollan. Esto de acuerdo a la metodología que utilizaríamos en clase. Ahora, la metodología que utilizaríamos en línea, que siempre van paralelas, tomando en cuenta que tenemos uso del campus virtual. En este caso, nosotros tenemos Moodle. Existe otra plataforma conocida como Edmodo, que es completamente gratuita y lo que hace es imitar un campus virtual. Ahora sí, tenemos estas otras plataformas. Está Padlet, Canva y Powtoon, ¿sí? Si ellos están desarrollando un proyecto en clase y tienen que presentarlo al finalizar la clase, ¿por qué no hacerlo de una forma creativa? ¿Sí? Con los recursos con los que cuenten en un teléfono. La plataforma Padlet nos permite hacer pizarras que fueran de lluvia de ideas, ¿sí? Y pueden proyectarlas en el pizarrón. También tenemos Canva, que nos permite hacer brochures, ¿sí? Y tenemos Powtoon, que nos permite hacer presentaciones. Cada una de estas aplicaciones y herramientas son gratuitas. Y por último, evidentemente, tenemos el blog, ¿sí? Con esto terminaríamos el módulo número 4 del desarrollo de una asignatura en un semestre. Si se dan cuenta, es facilitarle al estudiante las herramientas que ellos tienen al alcance de su mano mediante un teléfono móvil. Ahora bien, ya hablamos acerca del contexto, de quiénes son nuestros usuarios, hablamos también de la metodología GoOn y en qué consiste. Ahora, acciones. ¿Cómo podemos implementar esto? ¿Sí? Lo que les presenté ahorita es un ejemplo de cómo funcionaría cada uno de los módulos y cuál es el plan de acción entonces. Este plan de acción nos indica paso a paso con los recursos que deberíamos contar para poder implementar una metodología GoOn en cualquier asignatura, ¿sí? Esta es la ventaja del uso de GoOn, que no precisamente tiene que ser para asignaturas desarrolladas en arquitectura o en diseño gráfico, sino que podría funcionar en cualquier otra. Entonces, este plan de acción, está presentado utilizando el modelo de investigación. Primero, el diseño, la planificación, la implementación y la evaluación. Esto lo voy a hablar de una forma bastante rápida. Para el diseño, cosas que nosotros necesitaríamos sería primero el cronograma de actividades académicas del semestre para evaluar si son 14, 15, 16 semanas con las que vamos a contar de clase presencial, ¿sí? Durante un semestre de clases. Y al mismo tiempo el programa de la asignatura específica que vamos a impartir. ¿Por qué necesitamos esto? De una forma básica, porque de acuerdo al programa decimos, si tengo 16 semanas y voy a dividir estas 16 semanas en 4 módulos, ¿cuántos contenidos voy a colocar en cada uno de estos módulos? Tomando en cuenta la taxonomía de Bloom, el criterio TIC y por último el enfoque VAR. En la planificación, en el primero, en diseño, evidentemente vemos cuáles son los recursos con los que contamos. En la planificación ya empezamos a decir, en el primer módulo debo abordar estos y estos temas. En la primera semana puedo hacer uso de esta metodología, de esta otra, de esta aplicación, de este otro software, etc. Luego tenemos la implementación, que aquí ya nos indica cómo implementarlo de una forma paralela, como les mencionaba. Primero, qué cosas voy a hacer en clase durante este módulo y qué cosas voy a hacer también en la plataforma virtual durante este módulo igualmente. Y por último, la parte de las más importantes, la evaluación.
cómo está funcionando realmente el proyecto GOON. Y uno de los aspectos que se evalúan en el proyecto GOON, la implementación de este, es también que el profesor no se queme durante el proceso. Si se dan cuenta, es mucha investigación, mucho trabajo de nuestro lado, estar probando si las aplicaciones realmente son amigables, tanto para el estudiante y especialmente para nosotros durante el desarrollo de la clase. Y ahí está paso a paso, entonces, cómo podemos accionar con esta nueva metodología. Algo maravilloso del proyecto GoOn es que actualmente se está llevando a cabo en Guatemala, en Georgia, en Tanzania y en Kirguistán. Contamos con socios internacionales. Algo maravilloso de esto es que cada uno pertenece a diferentes tipos de industria. La única diseñadora soy yo, si lo queremos ver de esa forma. Entonces tenemos a alguien de política que lo está implementando. Entonces igualmente al finalizar este semestre, porque es algo que está en curso, vamos a obtener resultados bastante ricos en cuanto a qué funcionó mejor en cada tipo de industria. Sí. Sí, algo que quería mencionarles con esto. Una ventaja que tenemos bastante estratégica en cuanto a los lugares, locaciones en donde se está llevando a cabo el proyecto, es que si se dan cuenta tenemos en América, Guatemala, en Eurasia, Georgia, en Asia, Kirguistán y en África, Tanzania. Estamos cubriendo casi todos los continentes. Es una súper ventaja que tenemos a nuestro favor. Edmodo, sí. Preguntan que si existe una plataforma o un campus virtual que sea gratuito. Sí. Está Edmodo, es una plataforma completamente gratis que prácticamente imita lo que haría un Moodle, que es el campus virtual. ¿Sí? Bien. Contamos con tutores. Esta metodología fue desarrollada durante un seminario internacional de nuevas pedagogías para la educación superior. Por lo tanto, los tutores los tenemos en Israel. Y los representantes locales. ¿Qué nos compete a nosotros como continente prácticamente en donde está siendo aplicado actualmente el proyecto GoOn? Es en la Facultad de Arquitectura y en TELUS International. Ahora bien, les hago la pregunta. ¿Quieren conectarse? Prácticamente, si traducimos el GoOn, es conectarse. ¿Sí? Pueden escanear el código si ustedes desean obtener el plan de acción para poder aplicar esta metodología en sus salones de clase. Una ventaja para los estudiantes. Ya ven, escanean el código, ya tienen la presentación que nosotros les acabamos de dar, ¿sí? En clase. Necesitan una aplicación, ajá, que se llama... Ah, perfecto, sí. Si no, hay una aplicación que es para lector de QR, perfecto, sí. Que ustedes escanean este código y lo descarga automáticamente. Perfecto. Ese es el plan de acción. Sí, sí, te lo descarga en el Drive. En el Drive. Go on. No, tendría que descargártelo de forma automática. Ajá, no te lo descargo. Ajá, es un PDF. Bien, siguiendo con el tema, perdón. Ya los perdí un poco. Esto es Go on. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? También en el aula virtual. Sí, allá. Sí. Sí, te das. Sí. La pregunta que hace Mónica, muchas gracias Mónica. La pregunta que hace Mónica es si el uso del Internet, evidentemente el Wi-Fi libre, por ejemplo, es una de las ventajas o desventajas para la implementación del proyecto GoOn. Para tu pregunta, la respuesta es pues sí, es una desventaja. Sin embargo, de acuerdo a lo que he estado implementando y lo que llevo, digamos, el primer módulo ya fue cerrado. En el segundo módulo, lo que he podido ver es lo primero. Y el segundo es que los estudiantes no escatiman en el uso de descargar inmediatamente utilizando sus propios datos móviles. ¿Sí? Y una ventaja
para responder también a tu pregunta, es que no hacemos uso completo de las aplicaciones y de las herramientas dentro del aula. Sí, si en dado caso tuviéramos nosotros el uso de nuestros datos móviles personales, pues lo hacemos, pero de forma paralela, todas las clases las subimos también al campus virtual. Por lo tanto, las plataformas podemos hacer uso de ellas en el campus virtual. ¿Sí? Si tenemos un aula con fácil acceso a Internet, perfecto. Si no, como te digo, lo que he visto hasta el momento, y puedo comprobarlo hasta el momento, es que los estudiantes hacen uso de sus propios datos móviles. Es algo bastante maravilloso hasta el momento. Vamos acá y luego de este lado, perdón. Es un lector de QR. Lector de QR. Algo bueno ahorita con el comentario de Estuardo, muchas gracias. Siempre que nosotros vamos a implementar una nueva aplicación, antes de iniciar la clase debemos dar las instrucciones de cómo adquirirla, ¿sí? Y si lo hacemos en campus virtual, mejor. Descarguen esta aplicación para el siguiente día de clases, ¿sí? Para que ellos ya la tengan en su teléfono móvil. Pero siempre tenemos que tomarnos por lo menos de 5 a 10 minutos al inicio de un aula para explicarles esta aplicación que vamos a utilizar, funciona de esta o de otra forma, ¿sí? Vamos de este lado. Más de alguien tiene. Equipos. Maravilloso. Ahí lo puedes cargar. Bien, lo que menciona Francisco, ¿sí? Es que una de las soluciones que se pueden utilizar para esto del uso o no uso abierto del Wi-Fi para descargar los documentos o para el uso de ciertas aplicaciones es agrupar a los estudiantes y por lo menos uno de cada uno de los grupos tiene acceso a datos móviles. Igual con el comentario de Francisco dándole seguimiento, igual a mí me pasó también esto, que muchos estudiantes, pero yo no tengo datos móviles. Sin embargo, todos tienen Bluetooth en el teléfono. Entonces, si alguien lo descargaba, podía compartírselos mediante Bluetooth. Siempre tomando en cuenta que el teléfono móvil hagamos uso de él. Muy bien, la pregunta es a través de las personas que nos ven en línea, cuando se habla de socios en diferentes partes del mundo, ¿a qué se refiere? Muchas gracias. Bien, cuando hablamos de socios en diferentes partes del mundo, estamos hablando de las personas que desarrollamos esta plataforma y son quienes hoy en día están tomando esta metodología en sus específicas asignaturas. Una ventaja, como les mencionaba, es que son socios intercontinentales, ¿sí? Tenemos continentes diferentes cubiertos y la superventaja que tenemos, aún más grande, es que todos son de diferentes tipos de industria. Sí. Muchas gracias. Gloria menciona, sí, para los usuarios que están conectados,
que esta plataforma no funciona únicamente en un desarrollo académico, sino que también lo estamos implementando en una industria, en este caso en TELUS International, para capacitaciones de personal, ¿sí? Entonces, con algo tan sencillo como la gamificación, tomando en cuenta que el rango de edades es mucho más amplio en un tipo de industria laboral, ¿sí? Pues también funciona. Entonces es maravilloso cómo esta plataforma puede adecuarse a nuestros requerimientos, ya sean académicos o para capacitar personal en X o Y tipo de industria. Muchas gracias. Perfecto. Quería dejarlos con esta imagen, me parece bastante graciosa, y dice, en mis vidas pasadas no utilizamos teléfonos y nos fue bastante bien. Pero tomemos en cuenta que nuestros estudiantes son otra generación. Muchas gracias.